No te preocupes. Ningún problema. ¿Quieres que hable? Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Ah, Enfrentarme a todo esto solo. Vale, ya se está oyendo. Perfecto, yo creo que se escucha bien. Vale, pues bienvenidos todos. Cualquier cosa por favor me decís. Creo que ahora sí que se escucha bien. Sí, Denis ya me lo está comunicando. Muchas gracias, Denis, bienvenido. Empezamos, vale. Pues bienvenidos todos, tanto a los que estáis en directo. Hay zumbido. Ah, perdón, nuevo intento. Lo siento, Ana. no, no pasa nada. No pasa nada. Soy muy comprensiva con estas cosas porque pasan. Soy muy consciente de que pasan, o sea que no te preocupes, estoy sentada. O sea que Vale, yo creo que ahora sí que se debería escuchar mejor. Denis, cuando puedas nos dices, por favor, que siempre Denis está de escudero con el aspecto técnico, la verdad. Ahora, vale, perfecto. Pues bienvenidos todos, tanto a los que estáis ahora en directo como los que lo podáis ver en diferido. A mí alguno ya me conocerá, soy Yago, cofundador del tablero. Y delante de vosotros también tenéis a, espero pronunciarlo bien, Ana Bost. No sé si lo he dicho más o menos bien. bueno, lo has dicho, no lo has dicho mal, que No ya lo he es dicho mucho. mal. No lo has dicho mal, que ya es mucho. No, sí, sí, lo has dicho bien. Bueno, Gracias. que el que no la conozca, tenemos delante a, ya se lo he comentado yo antes en privado, lo voy a hacer también en público, a una de mis periodistas preferidas. No solo esa, yo creo que es de las mejores en España y que, bueno, ha sido corresponsal en distintos sitios, pero por el cual nos interesa ahora mismo es por el tiempo que pasó en Moscú. De hecho, como ya sabréis, el directo va a versar principalmente sobre su obra, El año que llegó Putin, de lo cual también me ha avisado ahora ella que ya tienen una segunda edición y es lo mínimo a mi parecer que merecen. Porque bueno, Ana cuando llega, lo cuenta en el libro, llega a Moscú y demás, y bueno, lo único que llega a presenciar lo que a mi parecer son los momentos clave dentro de lo que es la sociedad y la política rusa, y esto le ha permitido de cerca analizar los eventos más importantes y yo creo que sobre todo aquí está la cuestión, comprobar qué cambios han ocurrido, cómo se ha movido, por decir así, la cuestión y qué podemos hoy llegar a entender gracias a la historia reciente rusa. El libro, lo dice el propio título, es El año que llegó Putin, pero Ana no se queda ahí, Ana va mucho más atrás. Ana nos habla de la caída del comunismo, nos habla de los años de Boris y ya por fin llega Putin. Todo esto es increíble, se lo decía también, la capacidad de síntesis que tiene. Muchos conoceréis el que ha sido el libro del año en el pasado, que es Los hombres de Putin, que es un libro de 700 páginas en el que abraza un espacio temporal más o menos cercano, aunque va más hasta casi el presente. Pero lo bueno del análisis de Ana
no es solo el contar de una forma ultra resumida, pero aún así muy bien desarrollada, sino que a mi parecer analiza muy bien los movimientos de poder internos y también cuál es el ideario, por decir así, que va cambiando y cuál es el predominante. Entonces, perdón por esta introducción tan larga. Bienvenida, Ana. No sé si quieres decir algo antes de empezar. Nada, darte las gracias, daros las gracias por la invitación y a quienes se vayan sumando para escucharnos en esta charla, pues eso, gracias al público también, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos Bueno, a... y por esa introducción, desde luego, me ha sacado los colores. Bueno, yo creo que me he quedado incluso corto. Pero bueno, lo que comentábamos, vamos a empezar por el inicio. Vamos a tener más o menos, a raíz de los retrasos, pues a lo mejor un poquito más de media hora, 45 minutos para intentar analizar lo máximo posible. Pero a mí me gustaría comenzar, como no, pues con la caída del comunismo. Es indudable, yo creo que nadie nos puede negar esto, que con la caída del comunismo, con el cambio político que hay en Rusia, indudablemente también cambia la forma de ver la vida por parte de los rusos, o al menos se intentan también adaptar a esta cuestión. Pero me gustaría, si fueras capaz, Ana, de explicarnos, porque claro, al final entiendo también que durante tantos años siendo la cabeza de lo que es la Guerra Fría, ser de un bando, por decir así, el líder, y ver como que la caída del comunismo es prácticamente una derrota, a lo mejor, de los rusos. ¿Hay un sentimiento, por decir así, de derrota por parte de la ciudadanía? ¿O por las condiciones que viven hay también, a lo mejor, ese sentimiento de derrota, pero sobre todo de esperanza por un nuevo escenario? Las dos cosas y por partes. Es decir, en el libro, como tú dices, antes de llegar al meollo, que es el año que llegó Putin y cómo llega, y voy a hacer yo también una pequeña introducción. El motivo y el enfoque cuando me propusieron escribir algo sobre Rusia, escribí este libro con esta perspectiva porque, como yo ya tengo unos años, me he dado cuenta, sobre todo desde que empezó la invasión de Ucrania, que yo, por mi edad y por lo que yo he vivido y de lo que yo he sido testigo, yo doy por sentadas, por obvias, muchas cosas que, claro, que ya hay mucha parte del público, incluso algunos de mis colegas que están cubriendo esta guerra, que no las tienen tan presentes simplemente porque son más jóvenes. Y yo creo, y esa es una de las tesis del libro, yo creo que sin hacer ese flashback a lo que fue el efecto del derrumbe de la Unión Soviética en la psique de la población rusa, no se puede entender ni lo que hace Putin, ni, mucho más importante, por qué hasta la fecha es popular Putin. Ahora tal vez un poco menos, pero sigue siendo popular. Y ahora voy a tu pregunta concreta. Yo estuve en Rusia brevemente, un par de semanas, en diciembre de 1990. Y entonces todavía no sabíamos que a la Unión Soviética le quedaba solo un año de vida. Y era la Unión Soviética, de Gorbachov, de la perestroika, de la glasnost. Y entonces no es que hubiese una esperanza, es que había una especie de ensoñación y de esperanza irreal, porque lo que esperaban es que con la democracia y con una economía capitalista tendrían un mundo perfecto. Todos serían ricos, por supuesto podrían hablar, podrían votar distintos partidos, podrían viajar, podrían comprar lo que quisieran. Y claro, tú que te habías criado, en este caso yo que me había criado en una democracia, no, pero sí en un sistema capitalista y estaba en una democracia todavía joven, les decía, uno, no todos son ricos en el capitalismo, no todos son ricos. Dos, eh, en España yo he vivido la transición de una dictadura
a una democracia y es un proceso muy lento. Y para nosotros era solo un cambio político, no un cambio de sistema económico. Vosotros vais a tener que hacer las dos cosas, un cambio de sistema político y un cambio de sistema económico. O sea, va a ser infinitamente más largo. Y ahora voy a la otra parte, o sea, el yin y el yang. Eso era de donde partían. De esa, o sea, por una parte tenían unas expectativas imposibles, imposibles de materializar. Eso por una parte. Por otra, tuvieron la desgracia de que cuando se materializó, lo que se materializó no fue las sociedades capitalistas que nosotros conocemos, ni siquiera Estados Unidos, que para nosotros europeos nos parece que es el colmo, ¿no?, de la desigualdad bueno, lo que llegó en esa década de los 90 fue Ciudad sin Ley, fue el lejano oeste, fue toma el dinero y corre. De repente se hundió, no ya se hundió el sistema político y el sistema económico, se hundió el sistema de valores, se hundió todo, la escala social, todo se derrumbó, los principios. De repente valía solo el dólar. Yo pongo casos concretos en el libro, ¿no? En el libro cuento, por ejemplo, eso, a la señora que venía a casa a limpiar era una señora ya mayor que había sido esposa de un gran oficial de la Marina rusa. Estaba en la élite. Tenían lo que dentro del sistema soviético era un grado social altísimo. Tenían a su alcance algunos privilegios que no tenían el resto de rusos. Y de la noche a la mañana, esa pensión de su marido oficial de la Marina rusa no vale para nada porque es en rublos y el rublo se ha depreciado y además solo vale el dólar. Y esa señora pasa de ser la señora de un oficial de Marina a ser una señora que va buscando limpiar casas de extranjeros para poder cobrar en dólares, porque de repente lo único que vale es el dólar. Y entonces, claro, esa frustración y ese encontrarse con que ya no hay referentes que valgan, ya no hay nada estable, se impone un desconcierto, una frustración y lo que tú decías al principio, un sentido de humillación, además nacional como país, porque han pasado de hablarle de tú a los Estados Unidos, de repartirse literalmente el mundo con Estados Unidos, a ser tratados como parias. Y me he alargado en la No, respuesta. pero A pesar de que tú hayas alabado mi capacidad de síntesis, me he alargado un poco en la respuesta, pero a partir de ahora intentaré ser un poco más no, no, breve. ha sido magnífico porque yo aquí tengo, bueno, un par de cartulinas con notas y yo creo que ha dicho usted ya todos los conceptos que tengo subrayados para las siguientes preguntas. Una de ellas, aunque es un poco volver a lo que usted ha estado usted comentando, quería hablarle de la transición, sobre todo en la transición rusa, claro, por la idea que ha Sí, usted sí. comentado de la perspectiva de alcanzar la igualdad, pero quería también que nos comentara un poco, porque si bien es cierto que para el ciudadano medio esa transición incluso puede que se haya sentido como fallida, quiero entonces comentarle o que me explique un Mm. poco, porque tanto de su libro como de otros se va directamente a la idea de que la transición beneficia a alguien, pero no es a la ciudadanía completa, sino como a una especie de primer círculo de empresarios. Si bien luego, si nos da tiempo para desentrañar toda la historia rusa reciente, veremos que hay nuevos círculos. Pero quería que me comentara un poco por esa política nueva de gobierno ruso que lleva a que se formen al final ese primer círculo de grandes empresarios que sí se benefician del capitalismo, pero no el ciudadano medio, que va un poco también con la idea de ese crecimiento ya de la humillación de la ciudadanía rusa al que quiero volver luego. Efectivamente, creo que fue en el año 93, 94, no recuerdo muy bien, pero fue uno de esos 2 años, cuando se hizo la privatización de las empresas, que evidentemente en un sistema comunista todas las empresas eran estatales y entonces privatizan.
era dificilísimo, porque entonces en principio fueran como bonos, que cualquiera podía conseguir bonos y ser accionista de una empresa previa. Eh, Fundamentalmente la economía rusa, y lo sigue siendo a día de hoy, son las materias primas y fundamentalmente dos, el gas y el petróleo. Estamos hablando de eso, Sí, de quién se queda con el gas y el petróleo ruso. Al final, ese sistema de bonos, que no sé qué, todo, y todo eso, o sea, si era difícil de entender cómo funcionaba para los que teníamos una educación en una sociedad capitalista, imagínate para gente que nunca habían vivido en un sistema como este. Es decir, fue un fraude, un sí, fraude en el que quienes estaban bien conectados con el poder en 1991, en el momento en que cae la Unión Soviética, esos que están bien alrededor del Kremlin son, para decirlo en plata, los que pillan, los que se quedan con el botín, porque es lo que fue un botín y el resto nada. Esos, claro, el petróleo y el gas, el petróleo y el gas, o sea, y más los minerales que hay en el subsuelo, porque creo recordar que el subsuelo de Rusia es el único que tiene todos los elementos de la tabla periódica. Es decir, y luego podríamos hablar de que el día que seamos, de que cuando hablamos de energías renovables, tal vez contaminaremos menos, pero seguiremos siendo dependientes de países como Rusia. Entonces, eh, ese círculo se vuelve no millonario, o sea, millonario, pero de un modo estratosférico, como no hay ninguno en España. Y es esa clase que ellos denominan, y al final los demás hemos adoptado el término de oligarcas, los sí. famosos oligarcas rusos. Y, y es eso, es ese núcleo duro que estaba alrededor y, y además una cuestión perversa, que no es, no es exclusiva de Rusia, pasa también en otros países, y es que todo lo que, todos los beneficios que entran no se reinvierten en el país, Vale. sino que van a los bolsillos de estos oligarcas y fuera, a Suiza, a Londres, van fuera, pero no se reinvierten en el país, con lo cual el grueso del país va empobreciendo, va empobreciendo, va empobreciendo, y esa clase, ese círculo estrecho, se va enriqueciendo, se va enriqueciendo, se va enriqueciendo. Y una de las frases que dice Putin a principios, creo que es en el año 2000, al principio de estrenarse como presidente, y es una de las pocas veces que ha dicho una verdad como un templo, dice, no puede ser que un país, que esto siga siendo un país rico de gente pobre. Claro, claro, es que así como también un poquito a modo de síntesis de este periodo, nos encontramos con que cae el comunismo, la ciudadanía rusa tiene una ilusión por un nuevo modelo en el que piensan que van a estar en una posición mucho más igualitaria, pero es que incluso ven que se enriquece un pequeño grupo y además algo que usted comenta es que no es solo que los ciudadanos sigan siendo pobres, sino que aparte pierden parte del subsidio que el comunismo, dentro de todos los problemas, les otorgaba. Pero durante todo este proceso, ya lo ha mencionado usted varias veces, quiero que vayamos a nuestro protagonista, que es Putin. Usted lo dice en el propio subtítulo, tenemos a un desconocido que llega al poder. Pero, ¿quién es hasta la llegada al poder, hasta que empieza a salir en los telediarios de Moscú y de toda Rusia? ¿Quién es Putin? ¿Qué ha hecho con su vida? Bueno, pues esa es la pregunta que nos hicimos todos los periodistas y los ciudadanos rusos cuando, antes de ser presidente, en agosto del 99, Boris Yeltsin, que era el presidente, lo nombra primer ministro. Entonces,
Entonces, previamente, exactamente un año antes, lo había nombrado director de los servicios secretos que ya no se llaman KGB, sino FSB. Sí. Y entonces dices, bueno, pues habrá que enterarse un poquito más de quién es este hombre. Y lo que aparecía eran 4 líneas, como quien dice, ¿no? Es que, bueno, un personaje que de niño en San Petersburgo, entonces Leningrado, está fascinado por las películas de espías y las novelas de espías y desde niño quiere ser espía. Mm. Y un día va a la sede del KGB y les dice, oiga, yo quiero ser espía, ¿qué tengo que hacer? Y le dicen, bueno, pues estudia y es importante que, por ejemplo, estudies derecho y aprendas algún idioma. Entonces él estudió derecho, aprendió alemán y todas las personas que yo conozco de lengua alemana dicen que lo habla a la perfección. Y como agente consigue entrar en el KGB y como agente del KGB lo destinan a Dresde, entonces en la Alemania del Este. Pero no se sabe muy bien qué hacía ahí y al final, bueno, pues se llegó a la conclusión de que era un poco menos que un funcionario gris, ¿no? Que era poco menos que un administrativo del KGB, Ujú. porque no aparece aquello en ningún checkpoint Charlie intercambiando espías o cosas de esas. Evidentemente, cuando se reunifica Alemania en el 90, bueno, pues desaparece desaparece el comunismo, ha caído el comunismo con la caída del muro. Mira, ayer hizo los años, el 9 de noviembre del 89, y claro, no tiene sentido que siga habiendo ahí KGB, entonces tiene que volver a la todavía Unión Soviética y vuelve a su ciudad. Vuelve a Leningrado, donde hay un alcalde que entonces decían que era el Kennedy ruso, porque era un gran reformista y tal, y bueno, pues ahí lo amparan, por así decirlo, y es teniente de alcalde, pero no sabíamos nada más. Luego, en San Petersburgo sabían un poquito más Ajá. que en Moscú. Pero luego con el tiempo hemos ido sabiendo mucho y lo que hemos ido sabiendo es que como teniente de alcalde en San Petersburgo se encargaba de las inversiones, de las grandes inversiones Ajá. en el extranjero. Es decir, que es entonces cuando entra en contacto con quienes tenían capacidad de invertir y de hacer negocios, es decir, con ese círculo estrecho, con esos oligarcas. Con lo cual, lo que sabemos ahora y no sabíamos entonces en el 99 ni en el 2000 es que cuando llega, apadrinado por uno de los oligarcas, por Boris Berezovsky, llega a Moscú, no es un funcionario municipal o un político municipal de San Petersburgo que aparece de repente en Moscú en el núcleo del poder, sino que es alguien que tiene ya conexiones, lazos y que de hecho viene recomendado por uno de esos oligarcas que de repente entra en el Kremlin. Mm. Y la duda que teníamos entonces y que ahora ya la tenemos clara, como el nombramiento de Putin como primer ministro vino al final de una secuencia en la que cada medio año o cada 3 meses Boris Yeltsin cambiaba de primer ministro, Sí. pues dijimos, bueno, pues este tipo de San Petersburgo igual dura aquí también un par de meses y dentro de un par de meses hay otro. Bueno, esto lo decíamos en agosto del 99 y estamos en noviembre del 2023. Claro, yo también, atendiendo a lo que ha dicho de su época de vicealcalde, y sí, yo también he leído alguna cosa en el sentido de que el que era entonces alcalde, que tenía como una especie de trasfondo democrático gigantesco. Mm. Entonces, yo le quería preguntar cómo llega,
Putin a acercarse a esos círculos tan estrechos del Kremlin? ¿Y por qué? No, y mejor dicho, ¿cuáles son las notas o cuáles son las referencias que se tiene de Putin? Porque entiendo que a lo mejor al estar al lado de alguien que tenía, por decir así, un valor democrático tan fuerte como era el alcalde de San Petersburgo de entonces, ¿quién se pensaba que era Putin? ¿Alguien con unos férreos valores democráticos? Por otro lado, también a lo mejor alguien que podía ser controlado desde detrás y que no es el hombre fuerte que hoy vemos. ¿Por qué? Efectivamente, cuando llega, y como además es público que llega recomendado por un oligarca que es Boris Berezovsky, que se ha convertido en el Rasputín de Yeltsin, tiene muchísimo poder dentro del Kremlin, forma parte del núcleo estrechísimo que para entonces ya se había ganado el apodo de la familia, Sí, con esa connotación mafiosa siciliana, sí. porque era un núcleo de corrupción y de negocios, de nepotismo y de tráfico de influencias en el que estaban directamente la hija de Yeltsin, el yerno de Yeltsin y Berezovsky. Entonces, pues sí, efectivamente, cuando llega, se decía, bueno, pues este lo ha puesto aquí Berezovsky y será un títere de los oligarcas. Vale. Esa era la idea. Estoy hablando de agosto del 99. Claro, claro. Claro, o sea, en último término, se piensa que a lo mejor es alguien que lo único que va a hacer es mantener el status quo de esa serie de círculos empresariales, pero claro, hay un momento que a lo mejor necesitamos un tanto de contexto, pero Putin al final acaba llegando a lo que es la cabeza del gobierno ruso, Boris ya está retirado, sabemos que ha pasado como por momentos de muchísima debilidad. ¿Cuál es el momento en el que Putin llega al poder? En el sentido de hay una crisis de seguridad, puede que falte alguien con un poco más de mano dura, o mejor dicho, ¿cuáles son los valores que se buscan tras Boris en el gobierno? Porque si no me equivoco, durante esos últimos años ya hay como esa concepción de Boris como un alcohólico que además ha pasado durante mucho tiempo en el hospital, que es débil. La sociedad rusa necesitaba a alguien con mano férrea. Además, se pensaba que Putin iba a mantener esos ideales democráticos y al final se les fue de mano porque Putin no era ese muñeco que podía ser movido a través de los hilos. ¿Cómo es esa llegada de Putin al poder? A ver, voy a ver si ordeno lo que Perdón. quiero. No, 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 no. Si ordeno lo que yo quiero decir para responder a eso. Una, lo primero que hace Putin, el primer decreto que firma Putin cuando la noche vieja del 99, Sí, el primer decreto que firma es uno por el que le da inmunidad a la a familia. Yeltsin y a la familia. Es decir, que un pacto con ese círculo de oligarcas y de tejemanejes económicos de enriquecimiento oscuro queda evidente. Eso por una parte. ¿Necesitaba mano dura Rusia? No sé si necesitaba mano dura. No, Lo que perdón, sí. ahí a lo mejor yo me equivoqué. No, 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 no. No, ya no. No, ya. Era una Te he autoridad. entendido, te he Vale. entendido. Te he entendido, te he entendido, te he entendido. No, lo que sí puedo decir, porque fui testigo, y volvemos al principio, esa decepción. Porque claro, tú te pones una expectativa imposible, imposible, pero estás convencido que lo vas a tener. Y entonces te encuentras con que no solo esa expectativa no se cumple porque lo que tú imaginabas que era así, de hecho es así, sino que te ponen así. Es decir, no es que tú esperases 10 y luego resulta que las democracias liberales, bueno, pues son un 6, un 7, un 8. No, no, es que toca un 0. Entonces, claro, la bofetada, la frustración es tremenda. Con lo cual, y esa década, eso es paulatino.
O sea, desde el 92, ¿no? Porque la Unión Soviética se desintegra oficialmente en diciembre del 91, pues desde el 92 al 99, en esos 7 años, esos 8 años, se va degradando poco a poco y va en paralelo a la degradación física de Yeltsin. Ujú. Y esto es importante ahora con perspectiva. Es decir, el, la calidad de vida, las expectativas, la ilusión por la democracia y por el capitalismo de los rusos va bajando al mismo tiempo que se va deteriorando la salud de Yeltsin, y no solo la salud, sino el estatus y la imagen que da internacional. Es ese Boris que vemos borracho, que toca el culo a secretarias, tal, que le quita la batuta a un director de orquesta, que se pone a bailar como un gañán encima de un escenario durante un acto, que al final hace que Bill Clinton en una conferencia conjunta se parta de la risa porque no es capaz de hablar de una manera lineal y empieza a hablar cosas sin sentido, y simplemente Bill Clinton, de oír la traducción, se parte de la risa. Y entonces, claro, esa frustración y esa incertidumbre, o sea, se les derrumban todas las... O sea, lo que ellos esperaban resulta que es un fraude, que no es el mundo feliz, que están peor que estaban, o que por lo menos la mayoría están peor que estaban. Y entonces empiezan a dejar de creer en la democracia y hacen una involución Ujú. y asocian un líder fuerte, un líder potente y un régimen menos laxo con más seguridades, con más certezas, porque de Claro. alguna manera salen de un sistema en el que estaba todo encarrilado, todos por el mismo carril, todos por el mismo carril, a un desbarajuste. Ujú. Y entonces, claro, esta sensación de perdición, de incertidumbre total, de desorientación, yo necesito una orientación, ¿no? Un poco como el niño, es como si a un niño le obligas a ser adulto de la noche a la mañana y dice, no, no puedo ser adulto, bueno, pues que vuelva mi papá. Esto Claro. de la libertad, que yo puedo hacer lo que me dé la gana, pero que no, que vuelva mi papá. Y eso se refleja, eso ya no es solo aquello lo que yo vi, eso se refleja en los análisis, en los sondeos sociológicos que hacían. Cada vez más, cada vez más en los sondeos pedían autoridad y como que, por resumir, que esto de la democracia estaba sobrevalorado. Vale. Putin sabe usar perfectamente ese estado de ánimo. Y entonces, ¿qué es lo primero que hace? Los primeros años y desde la misma madrugada en que toma posesión como presidente, ¿qué hace esa madrugada? Esa madrugada coge un avión, se va a Chechenia, Ahí, donde había empezado la Segunda Guerra sí. él empezó la Segunda Guerra de Chechenia, se va allí y ya aparece allí vestido de militar, regala puñales a los militares, y entonces empieza, son esos primeros años Mm. en los que es un constante fotocall. Está permanentemente ahí haciéndose fotos, ahora cazando, ahora pescando en aguas bravas, Sí. ahora montando a caballo con el torso desnudo, ahora no sé qué. ¿Por qué? Porque él también ha asociado, él sabe que el pueblo ruso ha asociado la decrepitud de un líder con la decrepitud de un país. Y entonces él dice, no, que vean, que yo soy joven, que estoy cachas y macho alfa, ¿no? Claro. El Sí, sí, macho sí. alfa. Y el macho alfa será la Rusia alfa otra vez. Y eso es lo que lo hace popular.
Claro, o sea, al final, en último término, visto que el plan democrático por una cosa o por otra ha caído, o sea, también creo que podemos relacionarlo con lo que usted ha comentado, se busca también incluso como emerger una nueva Rusia que puede volver a estar en los escenarios internacionales. Pero me ha interesado mucho lo que usted ha comentado de Chechenia, porque de hecho tenía pensado que habláramos un poco de ello. Como bien usted ha dicho, es la Segunda Guerra, porque no sé si puedo hablar un poco de la primera, la cual se entiende que es, primero todo, como un fracaso por parte de Rusia. La primera, la primera se acaba con un alto al fuego, unas negociaciones, pero que de hecho, y así viven los rusos, es una derrota de Rusia. O sea, Mm. lo que hace Yeltsin en esa negociación es camuflar que no ha podido acabar con los chechenos, con la rebelión chechena, y entonces les da una autonomía que era casi una independencia. Y Putin dice, no, no, hasta ahí podíamos llegar. O sea, yo voy a terminar lo que Yeltsin no fue capaz de hacer. Claro, y aparte, siendo, si no me equivoco, Chechenia, que es un territorio pequeñito, ¿no? Dentro de Rusia. Bueno, claro, es que, Es a que, bueno, ver, dentro de todo lo grande que es como, Rusia. claro, como el hermano mayor, como la madre del cordero, ¿no? La matriz, como Rusia es tan enorme, de todo parece pequeño. Bueno, es una de las repúblicas que hay en el Cáucaso, que si miráis el mapa, pues son todas más o menos de unas dimensiones parecidas. Y si es pequeña respecto a Rusia, por supuesto. Claro, y luego también usted lo narra y luego, mi parecer, también es una de las anécdotas que a lo mejor nos permite comprender lo que usted acaba de explicar, de cómo Putin abraza esa idea de macho alfa que usted decía. Hay un momento en el que presuntamente hay ataques terroristas incluso dentro de Moscú. Sé que ahora usted comentará lo que se dice en el libro. Y como que Putin abraza esa idea de están incluso ya haciéndonos daño dentro, y es como cuando inicia, o bueno, inicia, continúa o incluso agrava ese ataque contra el territorio, y al final es cuando surge como vencedor y parece como que Rusia comienza una nueva andadura, ¿no? En la que a lo mejor han cambiado varias cosas respecto a esa época de debilidad de Boris Yeltsin. Efectivamente, porque a lo mejor no es subrayado suficiente que era tal desbarajuste la Rusia de finales de los 90, tal desbarajuste, era realmente ciudad sin ley, era la ley de la selva. Entonces, claro, demandaban que alguien pusiera orden a ese desbarajuste porque estaba claro que Yeltsin era incapaz de poner orden. Y digamos que eso era una demanda razonable, porque realmente aquello era un desbarajuste. Y es cierto, y de hecho el, la campaña, por así decirse, que hace Putin es de yo voy a acabar con los oligarcas. Ahora podemos ver con perspectiva que lo que hizo no fue acabar con los oligarcas, sino ponerlos en vereda, Uh -huh. ¿no? Es decir, estas son las normas aquí para seguir pillando. El que las cumpla bien y el que no, al exilio o a la cárcel, o envenenado de alguna manera. La guerra de Chechenia. La guerra de Chechenia acaba con lo que decía de facto una derrota de Rusia. Putin eso dice que no lo tolera, que él va a acabar el trabajo. Y entonces, en el verano del 99, en agosto y en septiembre hay en varios sitios de Rusia y también en Moscú atentados. Hay edificios que de repente ¡bum! Y desaparece todo el edificio. Cuando eso pasa en Moscú, en el primer atentado en Moscú, porque hubo dos y bastante seguidos, en el primero, al cabo de máximo una hora y media de haberse producido, vamos, de conocerse el atentado, en la radio, que era la referencia informativa de todos, ya especulaban y ya había quien daba por seguro que eso era, que en eso, detrás de eso estaban de alguna manera los servicios secretos, que estaba el Kremlin, porque eso era el pretexto que tendría Moscú
para volver a mandar el ejército a Chechenia y ya machacarlos del todo. Claro, yo lo cuento en el libro, cuando oyes así de contundente que hay unos atentados tremendos en el país y que una de las tesis y que va cogiendo cuerpo es que ha sido el propio gobierno, al final y después de una serie de cosas que cuento en el libro, yo no voy a decir que fue el Kremlin que organizó los atentados, pero está claro que tuvieron conocimiento, por supuesto, hubo algún tipo de connivencia y que efectivamente en cuestión de días Putin, como primer ministro, mandó al ejército entrar en Chechenia y machacar. Y machacó Chechenia. ¿Y qué consiguió? Consiguió que Kadyrov, que era el padre del actual presidente de Chechenia, pasara de ser un señor de la guerra de los chechenos, un rebelde checheno, a ser el presidente de Chechenia con una independencia más o menos nominal dentro de la Federación Rusa, pero siempre sometido al visto bueno de Moscú. Es como de, tú podrás hacer en Chechenia lo que te dé la gana, mientras no hagas nada que vaya en contra de mis intereses. Y ese es el pacto que a día de hoy mantiene el hijo, que por cierto está desde febrero del año pasado contribuyendo con tropas en la invasión de Ucrania. Exacto, sí, sí. Bueno, me habría gustado también preguntarle un poco por el siguiente suceso que comenta, que es el de el submarino, pero también Es importante, es importante. si no le importa alargar un poquito la conversación, porque luego le quería hacer alguna pregunta intentando vincular. Eh, Bueno, adelante si quiere, sí. Si no le importa, no me importa porque es importante. O sea, la Segunda Guerra de Chechenia es importante porque ahí es realmente donde Putin, o sea, es un poco la gran campaña electoral de Putin. sí. Ahí es la coronación de Putin como líder fuerte. ¿Lo veis? Yo sí voy a conseguir derrotar a los chechenos. Esa es su gran campaña de imagen, su gran campaña política, su gran campaña electoral. Eso por una parte. El Kursk, si los que estáis escuchando no todos lo recordáis, pero De hecho, probablemente iba a hayáis decir, visto una película. Probablemente hayáis visto una película de hace pocos años, 2 o 3 años, o ya he perdido la cuenta, pero no hace muchos años, el submarino nuclear, que se suponía que era el mejor submarino nuclear que tenía la flota del norte rusa, se hunde con 186 o 116. Bueno, 116 creo que eran tripulantes. Eh, Rusia no logra rescatarlos y no solo no logra rescatarlos, sino que rechaza la ayuda. durante días la oferta de varios países para llegar al submarino e intentar abrirlo y rescatar si es que hay alguien con vida, lo rechaza una vez más en nombre de la seguridad nacional. ¿Cómo va a entrar un noruego? ¿Cómo va a entrar un británico en un submarino nuclear ruso? Nos van a espiarnos. Entonces, en nombre de la seguridad nacional, porque se mueran esos 116. Entonces, eso, el, lo digo en el libro, ese hundimiento del Kursk ilustra el hundimiento como potencia. Y eso fue en agosto del 2000, ¿no? Y entonces fue vale, estaba ganando en Chechenia, pero resulta, y ojo, el Kursk se hundió no porque hubiese entrado en guerra, en unas maniobras que hacían entre ellos. Entonces, ahí hubo una revuelta eh, por primera vez, vamos, por televisión, en directo,
Lo podéis ver, por ejemplo, en el reportaje que hice para Informe Semanal entonces. eh, Salió el almirante de la Flota del Norte pidiendo perdón a las familias y descubriéndose. Eh, las madres increparon al viceprimer ministro. La prensa puso de vuelta y medio. Hubo realmente un estallido y ahí ilusos los rusos o algunos rusos y algunos corresponsales, o casi todos los corresponsales ilusos, creímos que eso sería la perestroika final, ¿no? La glasnost final. Es decir, esta es la segunda perestroika. O sea, ya las grietas que le quedaban a este sistema hermético, a esta censura del sistema, ilusos. Putin, Cierto. que seguía de vacaciones, hizo la lectura contraria. Dijo, uy, tengo que acabar con esto. Pero esto se va a acabar, esto de que la gente pueda criticar abiertamente y me puedan sacar los colores y puedan denunciar los fallos del gobierno, esto se va a acabar. Y a partir de entonces, a partir de ese agosto del año 2000, y él lleva solo 8 meses de presidente, es cuando empieza poco a poco a cercenar la libertad de prensa. Encuentra fácilmente motivos para meter en la cárcel o expropiarse de los pocos medios, de los medios privados que había, empieza a meter en la cárcel, empiezan a aparecer periodistas muertos y ese es el punto de inflexión en el que, por una parte, se hace evidente que aquella gran potencia nuclear tiene los pies de barro, por una parte, y por otra, el punto de inflexión en que Putin dice, aquí esto de la libertad de expresión se ha acabado. O sea, es incompatible un poder fuerte con libertad de expresión. Es increíble. De hecho, lo comentaba usted, yo, bueno, indudablemente alguna referencia de Chechenia sí tenía, pero cuando me topé con el capítulo de El submarino, la verdad es que no sabía para nada dónde me movía y de nuevo es que es increíble como a partir de ese suceso trágico que casi podemos emplear como metáfora de tanto de la sociedad, de cómo se mueve luego la política rusa, es increíble. Y bueno, es más o menos hasta este punto donde llega el libro. Es cierto que luego hay un capítulo de Putin con perspectiva analizando. Y más o menos para el que nos vea, este es el libro como tal. Nosotros, por supuesto, lo hemos visto muy rápido, analizando lo que he dicho al inicio, todo lo que es casi hasta el ideario de la sociedad rusa, los sentimientos. Y vemos que en último término hemos visto que con la caída del comunismo hay una esperanza, pero hay como una especie de fracaso de la democracia que parece no ser para todos y surge un sentimiento de humillación e incluso de, como decía Ana, de que era necesario un padre, que además también se reviste como una especie de patriotismo, porque luego es muy interesante como esas menciones que hace a veces Putin a la época de la Unión Soviética, incluso al comunismo, porque claro, no es realmente a esa ideología, sino a ese escenario en el que Rusia era Claro, protagonista. claro, o sea, él no está reivindicando el comunismo. Lo peor de todo, o sea, eh, Putin reivindica y ya reivindica a Stalin. Stalin con Hitler y con Pol Pot son los peores matarifes que hemos visto en el siglo XX. Entonces, claro, ver que ahora el máximo dirigente, que el presidente de Rusia reivindique la figura de Stalin, pero lo que está reivindicando no es el comunismo, es esa idea imperial de Rusia, que es otra de las cosas de las conclusiones a las que yo he llegado, pues, conociendo poquito a poquito un poquito Rusia y a la que, bueno, me conforta
No me conforta para los rusos, pero me conforta en que no voy muy equivocada Ajá. porque muchos rusos que saben mucho más que yo han llegado a la misma conclusión y es que cambian las estéticas, cambian las denominaciones, pero al final los rusos siguen sometidos a una especie todavía de sistema feudal, de sociedad de siervos. El concepto, que es una cosa que insisto mucho porque a mí es lo que más me impactó y lo que más me duele en el alma, cuando vives ahí, cuando sigues el día a día allí, te das cuenta de que para el poder el concepto de ciudadano con derechos no existe. No existe. Tú tienes derechos en función del poder que tengas. Si no tienes poder, no tienes ningún derecho. Y los rusos, como llevan siglos bajo esa lógica, lo tienen impregnado, lo tienen asimilado. Entonces, eh, una de las expresiones con las que más te encuentras ahí es con que, ¿y, y, ¿y Ya. qué le vas a hacer? Esto es lo que hay. ¿Y qué le vas a hacer? O Mm. sea, esa sensación de que no intentes, es darse golpes contra la pared, intentar cambiar algo, porque no les importamos nada, somos carne de cañón. Y ahora, con esta guerra de Ucrania, se vuelve a ver. ¿A quién está mandando ahí? Bueno, pues está mandando ahí sobre todo a hombres, a jóvenes de zonas rurales y de zonas muy alejadas de Moscú. Y si pueden ser de una etnia no rusa, mejor, porque es como material dispensable. Ya, ya. Vale, yo para la última ya pregunta, quería justamente un poquito lo que ha comenzado a hacer, ¿no? Hemos como analizado el sentimiento ruso del pasado, hasta donde llega al menos y alcanza el libro, y luego está este último capítulo de Con Ay, Perspectiva. y Sí, sí, perdón, por supuesto. añadir una cosa. No, no, añadir una cosa. Y una de las cosas que ha conseguido Putin en estos 23, 24 años que está en el poder ¿Mm? es que ha logrado crear una generación de rusos convencidos que vuelven a ser muy patriotas. Él creó una especie como o sea, no, de juventudes nacionales ¿Mm? para infundir patriotismo. Entonces lo ha conseguido. Hay toda una generación de rusos convencidos de que son poco menos que el pueblo elegido, que son que Occidente somos los culpables de todos los males que hay en el mundo. Y además de eso hay una cosa importante que no se me olvide, y es que la unión en ese patriotismo y el papel importantísimo, importantísimo de la Iglesia Ortodoxa rusa. Vale. O sea, es el zar y Dios juntos, porque además en los discursos últimamente y sobre todo desde que empezó la guerra en Ucrania, Sí. en Occidente no solo somos malos, porque todos los males del mundo son nuestros, sino que además estamos poco menos que endemoniados. Somos algo así, hay comentaristas que llegan a hablar del anticristo. Y entonces Putin se erige también como defensor de los valores cristianos porque nosotros hemos acabado en Occidente hemos acabado con los valores cristianos. Entonces, Putin no solo es el vengador, por así decirlo, del orgullo ruso, es además el luchador por los valores de la cristiandad. Vale, vale. Sí, pues justo es lo que le iba a preguntar un poco, si se atrevía, como hace en el libro, analizando el sentimiento ruso y esos valores principales de patriotismo y demás, si podía incluso ampliar el análisis a los últimos años, también intentar enlazarlo a lo mejor con alguna cuestión de Ucrania, pero yo creo que más o menos ya lo ha hecho ahora mismo con lo que acaba de contar. No sé si quiere añadir algo al respecto. No, lo único es algunas de las cosas.
que han pasado, que están pasando en Ucrania, me recuerdan a Chechenia. Ujú. Y entonces la pregunta que nos hacemos mucho es, ¿creyó Putin que podía hacer con Ucrania lo mismo que hizo con Chechenia? ¿Derrotarlos y poner a un gobierno títere? ¿No sabía que Ucrania en el 2022 no era la Chechenia del 99? Mm. No lo sabía porque no se lo habían dicho, lo sabía, pero aún así. Entonces, y es una pregunta a la que no tengo respuesta, pero como hay tantas cosas, tantas dinámicas eh, que lo recuerdan, es una pregunta que no dejo de hacerme. ¿Realmente se creyó Putin que podía hacer con Ucrania lo mismo que hizo con Chechenia? Y bueno, si hacemos el mismo flashback a febrero del 2022, pocos apostaban por que Ucrania le aguantara el pulso al ejército ruso. Y bueno, ahora están estancados, en una situación de estancamiento, Ujú. pero llevan ya casi 2 años aguantando, a un coste altísimo, pero llevan aguantando. Y una cosa importante, que son los países del este de Europa, y no solo los del este, también Finlandia, por ejemplo, y de ahí que haya pedido aquello de hoy para mañana por la vía express entrar en la OTAN, Sí. después de una historia secular de neutralidad, es decir, hasta el 24 de febrero, y esto es importante, hasta el 24 de febrero del año pasado, hasta que Putin entra en Ucrania, Finlandia consideraba que la mejor garantía para no volver a tener sustos con Rusia, hay que recordar que Rusia se quedó con una parte de Finlandia, Stalin se quedó con una parte de Finlandia, para no volver a tener sustos desagradables con Rusia, lo mejor para ellos era ser neutral. Y entonces, de la noche a la mañana, en febrero del año pasado, dicen, no, 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 no. Lo mejor para no volver a tener problemas con Rusia es estar en la OTAN al 100%, ser miembro de pleno derecho de la OTAN. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque todos esos países que conocen mejor Rusia que nosotros, que han sufrido a Rusia y a Alemania en su momento más que nosotros, hay consenso en una única cosa. Si gana en Ucrania, Putin no se va a detener ahí. Vale. Ya, ya. Irá por Moldavia y van incluso hasta, por ejemplo, las 3 repúblicas bálticas que son miembros de la Unión Europea, están convencidos de que si gana en Ucrania, Putin va a intentar algún tipo de invasión, de anexión de las Bálticas. Y estamos hablando entonces ya, estamos hablando de miembros de la OTAN y de miembros de la Unión Europea. Con esto que nos están diciendo, la guerra en Ucrania es una cuestión que nos afecta directamente al resto de europeos. Ya, ya. Y en el escenario justamente contrario, porque por lo que usted cuenta, o sea, entiendo que es indudable que en ese, al menos en ese primer escenario, tras el inicio de la guerra de Ucrania, entiendo que hubo un cierre de filas en torno a Putin, pero luego, según se ha ido alargando e incluso estancando el conflicto, sí que hemos visto algún conato de desobediencia, luego hemos tenido todos los sucesos con Wagner, pero ahora mismo la figura de Putin, ¿cuál es en Rusia? Me refiero, ¿se ha resquebrajado? ¿No tiene tanto apoyo? ¿Cómo es? Me gustaría haber podido estar en Rusia para podértelo contestar con más base. ¿Mm? Eh, la contestación que pueda tener o en la sociedad, lo siento mucho, pero no podemos contar con ello, porque
ya se ha encargado él Ya, de que todos tengan el miedo suficiente en el cuerpo como para no salir a la calle a manifestarse, al margen de la cantidad de población, sobre todo hombres jóvenes, que han salido de Rusia como han podido, entre otras cosas, para evitar que los recluten para ir a la guerra. Con lo cual, los más críticos ya no están en Rusia. Eso por una parte. Por otra, eso nos deja con, eh, eso nos deja con una única alternativa, que el golpe sea interno. ujú, Pero, y Prigozhin era un ejemplo, yo me acuerdo mucho que al principio de la guerra le pregunté a un analista ruso y me dijo, es posible un golpe interno, es posible que haya, dice, pero ojo, no os hagáis ilusiones los occidentales, claro. no deis por seguro que el sustituto de Putin vaya a ser mejor que él para vuestros intereses y desde vuestra perspectiva. Vale, vale. Pues tremendo, Ana. Muchísimas gracias, no solo por el análisis histórico, sino también por estas últimas notas de actualidad. Si bien es cierto que los espectadores que nos estén viendo ahora y en diferido, si no lo han hecho, tienen el deber de leer El año que llegó Putin, porque todo lo que hemos explicado aquí, incluso con un poco de prisa, en el libro, vuelvo a lo mismo, está explicado de maravilla, es una síntesis que te permite aún así profundizar hasta el más mínimo detalle y con metáforas como la del submarino que yo al menos no conocía. Pero ya, simplemente para acabar, me gustaría que, al menos para los que ya hemos hecho los deberes, nos recomiendes, puede ser una novela o un ensayo, pero algo que nos ayude a comprender o el pasado reciente de Rusia o incluso en la actualidad, y ya si te atreves una película. No sé cómo de cinefila eres, pero me gustarían esas dos recomendaciones. Uf, a ver, en el libro lo digo, cualquiera de los libros de Svetlana Alexievich, yo creo que es lo mejor. Es decir, son libros que yo no he podido leer de una tirada, Uh -huh. porque, como sabéis, son libros basados en testimonios, tanto el de Afganistán, eh, el de Chernóbil, porque ahí te das cuenta de dónde vienen. Te das cuenta de eso que decía, que el valor del ciudadano es ninguno, que el concepto de ciudadano no existe. Y para entender de dónde vienen y esa lógica del poder que yo decía que es secular, que es que da igual que sea Putin, que sea la Unión Soviética, que sean los zares. Esos libros, los libros de Svetlana Alexievich, que recordemos es bielorrusa, Uh -huh. te meten, reflejan muy bien y ella explica muy bien y sus testimonios ilustran muy bien el sistema, la lógica del poder. Y películas, ay, películas. Claro, es que películas que no sean, hay pocas películas que no sean muy de una parte, ¿no? Ya. Que son o desde una parte muy occidental o muy militantes rusas. Eh, ay, ahora me has pillado, me lo tenía que haber preparado. Perdón, se lo tendría que haber Me lo hecho tenía, de mano. me lo tenía que haber preparado. Ay, me lo pensaré, ¿Sí? te lo diré, y entonces tú en otro Twitch de estos lo recuperas, ¿eh? Por supuesto. Os debo una, ¿eh? Oye, Os debo la... pues si hay que volver a hacer otro directo, yo estaré encantado y creo que los seguidores también, ¿eh? Lo pensaré, no, porque estoy pensando, o sea, hay películas que recomendaría, pero desde un punto de vista cinéfilo, ¿no? Vale, Por ya. ejemplo, yo no sé si visteis, no, porque seguramente estabais todavía en bachillerato,
El Arca Rusa No, yo esa no. es una película, bueno, pues que es un plano secuencia, es la historia de Rusia por las salas del Hermitage, del Museo de Arte de San Petersburgo, y es un plano secuencia. Sí. Antes que Hollywood lo hizo un ruso, pero claro, como era un ruso, yo la vi en un cine de estos pequeñitos, en versión original, éramos cuatro gatos y ya está, ¿no? Luego eso lo hace alguien en Hollywood y bueno, y tal, ¿no? Pero antes, que esa es una de las cosas que me llamaba a mí mucho la atención cuando estaba allí, el buen cine, el buen cine que se ha hecho siempre en Rusia y la pésima televisión que se hace. Digo, ¿cómo pueden ser tan buenos haciendo cine y tan malos haciendo televisión? Luego han aprendido a hacer televisión. Pero ya te digo, o sea, bueno, recomendaría parte de los clásicos, ¿no? O sea, recomendaría el cine ruso, pero no para... Sí, porque todas las películas te reflejan cómo es Rusia, ¿no? Pero yo recomiendo el cine ruso, verlo mucho, porque es que es buenísimo. Vale, sí. Es buenísimo y sobre todo coger la referencia de en qué año se hizo, porque verás que se hacían cosas, claro, ¿no? Luego llega Orson Welles y nos maravillamos con esos planos enfáticos y tal. Y dices, no, pero esto era Einstein en cine mudo. Sí, sí, sí. Vale, pues Eh, apuntado todo. entonces, os recomiendo cine ruso porque son muy buenos. Son muy buenos, es un tempo distinto, claro, es un tempo más lento, Mm. pero los recomiendo, yo soy una gran fan, pero claro, yo ya estoy un poco contaminada. Bueno, pues se lo agradecemos estas recomendaciones. De hecho, ya en los comentarios nos han dicho que el Arca rusa está en filming, así que no hay excusa. Y le agradecen, no sé si lo está usted leyendo, le agradecen mucho No, todo lo que ha dicho y además, sobre todo, puntualizan que es muy iluminador y que lo ha explicado de maravilla. ¿Vale? pues, pues encantada de haber podido aquí contribuir a algo y sobre todo si no os habéis aburrido, ya está, Yo ya creo que no. hemos cumplido con el objetivo. Seguro que sí. Así que chicos, muchísimas gracias. De nuevo, aquí tenéis delante a Ana, que ha escrito ese increíble libro que es El año que llegó Putin. De verdad, hacedlo, a pesar de haber visto este directo, porque esto es como las películas y los Oye, libros. Ah, sí, por enséñalo, supuesto, aquí lo tengo. Es cierto, enséñalo, claro. bueno, es cierto que está, claro, es que esto usted no lo está viendo, pero está el libro en en la diapositiva que tengo Ah, puesta. aquí yo no lo estoy viendo, es que yo no lo Sí, estoy pero aquí viendo. lo tienen y además es que está firmado, hay notas, hay de todo. Así que chicos, ahí lo tenéis porque esto es como las películas y los libros. Te puedes ver la película que esté basada en un libro, pero no es ni comparable. Este directo no se puede comparar con la increíble obra. Así que muchísimas gracias, Ana. Nos despedimos del directo. Pues nada, muchas gracias a ti, Yago, por la invitación y a quienes hayáis estado ahí siguiendo esta conversación. También muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.